Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos desde la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Soy la pastora de la iglesia, pastora María de Lourdes Lugo Pérez. Estamos aquí, ¿verdad? Llevando hoy, como todos los jueves, el estudio bíblico acerca de en qué creemos. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que se vayan conectando con nosotros. Lo que ustedes ven allá al fondo es nuestro altar. Así que son bienvenidos, ¿verdad? Para que ustedes puedan venir a recibir la palabra del Señor. Nosotros le vamos a recibir con mucho amor, como lo haría el Señor. Amén, porque conocemos la necesidad, ¿verdad? De las cosas espirituales. Conocemos porque nosotros llegamos aquí también heridos, llegamos buscando presencia del Señor, buscando la llenura del Señor, la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios. Así llegamos todos a la iglesia. Así que como dicen por ahí, ¿verdad? La iglesia es para los enfermos, para los que están necesitan sanidad interna, sanidad espiritual. Así que aquí estamos a su orden. Amén. Vamos a llevar el estudio bíblico. Vamos a estar haciendo una pequeña de lo que hablamos la semana pasada, una pequeña orientación de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del conocer al Espíritu Santo, amén, esa tercera persona de la Trinidad. Sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona también. Pudimos ver en la clase anterior, ¿verdad?, que la persona del Espíritu Santo tiene intelecto y voluntad. Hablamos que bíblicamente, ¿verdad?, está en 1 Corintios 2:11, que el Espíritu Santo tiene sentimientos, en Efesios 4:30, y el Espíritu Santo tiene voz, en Hechos 13:2. Si buscamos en la Biblia, si buscamos bíblicamente acerca del Espíritu Santo, vamos a encontrar muchos textos que nos hablan acerca de Él como persona. Pero nosotros traemos, ¿verdad?, un pequeño resumen. Y para mí fue bien importante, ¿verdad?, que podamos ver que Él tiene sentimientos. Cuando la palabra dice no contriste su espíritu, o sea, no lo entristezcas. Ese es en Efesios 4:20. Y cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, evidencia en Hechos 13:2, era cuando estaban escogiendo a dos discípulos, ¿verdad?, que Él dijo a quién tenían que escoger. Jesús, hablándole a sus discípulos, también les habló acerca del Espíritu Santo. Amén. Eso lo pudimos ver en Juan 14:16, donde Jesús le dice que es necesario que Él se vaya porque el Padre va a enviar al otro Consolador. El Consolador era hablando del Espíritu Santo. Hablamos acerca de que la palabra otro significa no algo diferente, sino similar, igual. Así que ahí podemos ver, ¿verdad?, otra de las formas donde la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una misma persona. Hoy vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo en el ámbito de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, su manifestación, ¿verdad? Las instrucciones, cuando da instrucciones, la obediencia tiene que ver mucho para que el Espíritu Santo pueda ser manifestado. Lo pudimos ver en Hechos. Esta manifestación fue hecha evidentemente, físicamente, en hablar en lenguas, en diferentes lenguas. Eso lo vamos a estar viendo. Podemos ver también que el Espíritu Santo nos edifica a nosotros, a nuestro espíritu, y cómo el Evangelio a través del Espíritu Santo puede ser, podemos evangelizar a través del Espíritu Santo, como pasó ese día, el día del Pentecostés. Amén. Antes de continuar,
me gustaría, ¿verdad?, llevar una oración para que todo aquel que esté escuchando pueda recibir el mensaje. Amén, pueda recibir el mensaje, y también para que el Señor nos ayude a llevar la clase. Amén, así que vamos en oración. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por este momento, Señor. Gracias por la plenitud, Señor, de tu Espíritu, Señor, en este lugar, Señor, en nosotros, Señor. Padre Santo, te damos gloria y te damos honra porque tú permites que a través de las redes sociales podamos llevar tu palabra en estos momentos tan difíciles que está pasando la humanidad, en esta incertidumbre. Nosotros como cuerpo de Cristo confiamos, ¿verdad?, que todo lo que dice la palabra se ha de cumplir, Señor, y nosotros queremos en este momento hablar y exhortar acerca del Espíritu Santo, de su plenitud en cada uno de nosotros, en su plenitud de aquel que cree en Jesús, es recibido. El Señor dijo que vendría otro, el Consolador, hablando de sí mismo. Señor, gracias te damos, Padre, por esta clase, y permite que la podamos continuar, que no se caiga en la internet, Señor, y que podamos llevar la palabra. Dame, por favor, Señor, las palabras para llevar este mensaje claro, Señor, que se pueda entender. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ahora continuamos. Le damos la bienvenida a la familia Ortega. Dios los bendiga. Después les cuento. Hablando de la plenitud del Espíritu Santo, la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que es un don recibido de parte de Jesús. Ya hablamos de las fiestas que se celebraban en el tiempo donde se manifestó el poder del Espíritu Santo en la humanidad, el comienzo, ¿verdad?, lo que llamamos el comienzo de la iglesia, del poder de la iglesia. Estas fiestas fueron las fiestas de Pascua, que ¿verdad?, para hacer un recuento, sabemos que estas son las fiestas que celebran los judíos por la liberación de salir de Egipto, y las fiestas del Pentecostés, que los judíos las celebran como una fiesta en memoria de cuando les entregaron los 10 mandamientos a Moisés. Hoy en día esa fiesta, ¿verdad?, la celebramos nosotros como el día donde hubo la manifestación del Espíritu Santo, repartido en lenguas. Es una evidencia física del poder del Espíritu Santo, del Consolador. Amén. Esto ocurrió 40 días después de la ascensión de Jesús al cielo. Él ordenó a los discípulos que no se fueran, que se mantuvieran en Jerusalén y que esperaran allí la señal. Los discípulos y otras personas, ¿verdad?, eran 120 personas donde creían, estas personas que andaban con Jesús y creían fielmente en Jesús como Dios. Ellos se mantuvieron en el aposento, 120 personas, y hubo allí una evidencia física, y muchos recibieron la bendición y otros escucharon el Evangelio de Jesús en sus propios idiomas y creyeron y fueron salvos. Yo tengo un librito aquí, como yo le dije la semana pasada, que me parece muy, muy, muy interesante, y voy a estar leyendo una reseña de esta revista. Se llama Pentecostales. Amén. Voy a estar leyendo aquí. Dice: estas fiestas coinciden con el acontecimiento importante del ministerio de Jesús. La Pascua, Jesús crucificado derramó su sangre para expiar el pecado. Después Él prometió que derramaría su espíritu sobre los creyentes y ellos declararían palabras inspiradas por Dios a los perdidos, trayendo la cosecha de las naciones. Por eso decimos que es el comienzo de la iglesia, porque hubo una cosecha ese día, donde estaban celebrando estas fiestas, y habían personas, judíos, que venían de diferentes sitios. Eso lo vamos a leer, yo lo apunté por aquí, vamos a leerlo ahora. Vamos a ir a Hechos 2. Busquemos la palabra en Hechos 2.
para que podamos ver, esto eran unas celebraciones que hacían los judíos, venían de diferentes sitios, y aquí la palabra nos dice de dónde era que venían todas estas personas, para celebrar las fiestas, ¿ven? Y lo que aconteció allí el día del Pentecostés. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hablando de los que seguían al Señor, a Jesús. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de esa promesa que el Señor Jesús dijo que el Señor enviaría. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que se repartió lenguas de fuego, o sea, en el Espíritu. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban allí por las fiestas. Y hecho este estruendo, se juntó multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando hubo este estruendo, dice la palabra que multitud de personas se acercaron al lugar y podían escuchar la palabra en su propia lengua. ¿Ven? Yo estaba explicando en las otras clases que esto es como si yo voy a Estados Unidos a una fiesta puertorriqueña, vamos a poner el desfile puertorriqueño y allá empiezan a hablar en inglés, yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero alguien me habla en español y yo lo puedo entender. ¿Verdad? Esto fue lo que pasó allí. Cada uno podía entender en su propia lengua el mensaje del Evangelio. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, estos son todos los que estaban allí reunidos de diferentes sitios. Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjense en todas las lenguas que estaban hablando ellos allí en ese momento, en donde fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Donde hubo esa manifestación del Espíritu Santo de Dios en una evidencia física. Amén. Ahora vamos a ir un poco a teología. Vamos a usar el librito también. Dice el Espíritu Santo y su ministerio. Ayuda al cristiano en muchas maneras prácticas y tangibles. El Espíritu Santo obra antes de nuestra salvación. En el momento en que somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Verdad? Pensamos que el Espíritu Santo y su ministerio vino a ayudarnos a nosotros, los cristianos, en muchas formas. En obra nosotros antes de nuestra salvación, en obra en nosotros antes de nuestra salvación. Vamos a estar leyendo Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Así que fuimos adoptados, aleluya, gloria a Dios. A través de la salvación fuimos adoptados, ya dejamos de ser humanos comunes y corrientes y nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos el poder del Espíritu Santo, siempre recordando que nosotros dependemos de Dios, que todo ese poder y toda esa cosas que podamos hacer como personas cristianas no es por nuestra fuerza, sino es
por las fuerzas que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. En ese momento nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos convence de pecado en el momento en que recibimos la palabra, y al ver un arrepentimiento genuino en nosotros, entonces el Espíritu Santo viene a acercarse a nosotros y a morar en nosotros. Pero ahí está la transformación poco a poco, ¿verdad? Somos transformados de adentro hacia afuera, como yo siempre les digo. Somos libertados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Somos libertados y el Espíritu Santo comienza a enseñarnos juntamente con la palabra. Todos sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, así que cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros de adentro hacia afuera. Somos sanados, limpiados, nos están preparando para el servicio de Dios, llenos del Espíritu Santo con beneficios sobrenaturales en la plenitud de Dios. Comenzamos a ver en el Espíritu Santo esa guía al hablarnos, la transformación de nuestro carácter, ¿verdad? Semejante al carácter de Jesús. Podemos verlo en los dones del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Comenzamos a ver en nosotros una transformación. Nosotros no solo lo ven los demás, nosotros también podemos ver la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Cómo va ayudándonos a crecer poco a poco. Antes de Jesús, el Espíritu Santo no moraba en las personas. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo vino a ser ese otro consolador, vino después de Jesús. Aunque Jesús mismo sopló Espíritu Santo sobre los discípulos, prometiéndoles que pronto ese Espíritu moraría en ellos. Como leímos en Hechos 2 del 1 al 11, ¿verdad? Muchas personas recibieron el Evangelio. Como hoy en día, a través de las redes sociales y a través de la evangelización en la comunidad, muchas personas pueden recibir la palabra. Hoy en día es una decisión de cada uno de poder recibir, ¿verdad?, lo que el Señor, todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Cuando hablamos de todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros, no quiere decir que nosotros vamos a estar fuera de las situaciones o de los problemas de una persona normal. Quiere decir que como el Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros, la forma en que nosotros, la actitud y la forma en que nosotros vamos a tomar esas situaciones que vamos a estar pasando es diferente. ¿Amén? No quiere decir que vamos a vivir como en Alicia en el País de las Marías, como me dicen algunas personas. No, vamos a tener situaciones, pero vamos a saber trabajar con ellas porque está el Espíritu Santo de Dios en nosotros ayudándonos a seguir hacia adelante. Podemos ver, ¿verdad?, cómo el poder del bautismo del Espíritu Santo se puede ver cuando Juan el Bautista lo hablaba. Él decía: yo bautizo en agua, en arrepentimiento, pero el bautismo del Espíritu Santo en fuego, viene uno detrás de mí, que Él es el que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Eso lo podemos ver en los evangelios y también en el libro de Hechos, así como leímos ahorita Hechos 2, lo podemos ver en Hechos 1, 4, 5, vamos a leerlo. Y en los evangelios está en Mateo 3:11, en Marcos 1:8, en Lucas 3:16. En esos tres evangelios podemos ver cómo Juan hablaba acerca de lo que había de venir después de la llenura del Espíritu Santo en fuego. Vamos a ir a Hechos 1, vamos a ir al 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Vemos aquí, ¿verdad?, como ellos, vemos aquí la obediencia y la fe que tenían ellos en lo que Jesús hablaba. Y ellos obedecieron y se mantuvieron en Jerusalén. Ellos todo lo que vieron
ellos no fueron rápidos a contarlo, ni hablaron acerca de esto, sino que se mantuvieron unidos porque Jesús le había dicho que ellos iban a recibir algo de parte de Dios. Amén. Así que entonces el 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó en aguas, lo que le estaba hablando, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, él le está diciendo, esperen con paciencia porque van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Claro, ellos no conocían lo que iba a acontecer, ¿verdad? Pero todos sabemos que después de este bautismo en el Espíritu Santo, Pedro pudo empezar a evangelizar. Él fue el primero que habló, el primero que predicó, que habló de la palabra. ¿Amén? El 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esto era un testimonio para la humanidad entera. Amén. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo en fuego es algo, ¿verdad?, sobrenatural, es algo hermoso ¿verdad?, que puede estar pasando, pero es algo sobrenatural. Oramos el derramamiento de su Espíritu, que sea evidente, no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. Debemos de orar por eso. Hay dos requisitos para recibirlo. Una es aceptar a Jesús como el Salvador, que es la salvación, y el otro es desear profundamente, tener sed de Dios, tener sed del Evangelio, y desear profundamente, ¿verdad?, ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Eso es hambre espiritual, esa hambre espiritual, anhelar más de Él en el conocimiento de la palabra, sobre todo en obediencia. Amén. Así que vamos a ir otra vez al librito, porque aquí hay algo que a mí me gustó muchísimo, que habla acerca de, ¿verdad?, de lo que les estuve hablando, que tenemos que hacer para recibirlo. Dice que debemos orar pidiéndole ese maravilloso don al Señor. Una oración a menudo comienza, ¿verdad?, quizás sin uno poder conocerlo, ¿verdad?, sin saber uno quizás cómo pedirlo, pero solamente el hecho de uno desearlo, el Señor, nosotros sabemos que el Señor conoce nuestros corazones. Dice aquí que Jesús derramará de su Espíritu sobre ti, según, ¿verdad?, tu anhelo y esa sed espiritual que tengas. El primer paso es orar, el segundo paso es seguirlo, esperar, ¿verdad?, no impacientarnos y esperar esa presencia del Espíritu Santo que se manifieste en nosotros. Amén. Tenemos que estar listos para recibir esa plenitud del Espíritu Santo. Y como vemos, ¿verdad?, estos discípulos recibieron esa llenura primeramente porque el Señor les prometió que serían llenos del Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Creyeron en Jesús y se arrepintieron de sus pecados mucho antes. Ellos pudieron reconocer a Jesús como el Salvador. Amén. Así que esas son cosas que nosotros tenemos que ya tener, ¿verdad?, para poder recibir ese poder en el Espíritu, es creer, y creer por fe. Nosotros creemos por fe, porque ellos pudieron ver y caminaron y vieron a Jesús hablar y vieron milagros y prodigios de Jesús, pero nosotros no lo vemos. Así que quiere decir que nosotros creemos y vamos a ser bautizados en el Espíritu por fe. Los que no han sido bautizados, siempre les digo, no se impacienten, sigan pidiendo esa promesa, sigan pidiendo, sigan trabajando en el Señor. Denle gloria a Dios porque están trabajando mora en usted el Espíritu Santo. Y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que ser agradecidos. Sabemos que en algún momento serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Reconocer y responder a las nuevas y repentinas señales que percibas. Esto quiere decir, ¿verdad?, que si usted siente
que está teniendo una directriz, como que esa voz que le habla es la voz del Espíritu Santo. Usted tiene que obedecer, usted tiene que concentrar, poner toda su atención en la presencia del Señor para que pueda sentir esa invitación del Señor a hablar en lenguas. ¿Amén? Esto no es algo que usted empiece a hablar a lo loco por usted mismo. Sí, nosotros podemos tener control de las lenguas, podemos pensar y podemos tener dominio de ellas, pero el Espíritu Santo comienza a llenarnos y sentimos esa plenitud, y al sentir esa plenitud comenzamos a orar muchas veces. Comenzamos a orar, y en esa oración es que se manifiesta el don de lenguas, y podemos comenzar a recibir, ¿verdad?, ese don tan anhelado. Sentir la presencia del Señor es lo más hermoso que le puede pasar a una persona, es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pablo mismo decía, si vamos a hablar en lengua, yo soy el más que hablo, pero vamos a hablar entonces más en profecía, refiriéndose a la iglesia, que eso la semana que viene vamos a entrar en ese tema de la plenitud del Espíritu Santo, como para beneficio, ¿verdad? Como bendición para la iglesia. Amén. Jesús derramó del don en el Pentecostés. Sus seguidores confirman con la misma señal de que los cristianos experimentan en hechos el lenguaje sobrenatural. Esta señal confirmatoria nos recuerda el resultado final del Pentecostés, la cosecha. Fíjense que aquí lo más importante es la cosecha que se obtuvo en ese día, y la cosecha que todavía se sigue obteniendo de personas alrededor del mundo que reconocen a Jesús como su Salvador, reconocen el Evangelio de Jesús y son llenos del Espíritu Santo. Dios nos guiará para hablar en lenguas desconocidas. Cuando más podemos confiar en que nos guiará para hablar a los perdidos en nuestra propia lengua, aquellos que conocemos. O sea, que antes de que nosotros podamos hablar en lengua, nosotros tenemos que saber que tenemos que hablarle a los que conocen nuestra lengua, o sea que tenemos que hablar del Evangelio, es lo que quiere decir. La cosecha es el comienzo del Evangelio de Dios, el comienzo de la iglesia. No podemos recibir el don del Espíritu Santo si aún en nuestra propia lengua no podemos hablarles a otros. Si nos avergonzamos de hablar a otros, no es que no la podamos recibir, no es que no la podamos recibir, es que limitamos. Acuérdense que como hablamos al principio, el bautismo del Espíritu Santo es la plenitud de Dios en nosotros. Cuando tenemos esa plenitud de Dios en nosotros, nosotros queremos que otras personas la tengan, dar por gracia lo que por gracia recibimos, ¿verdad? Y es bien importante que nos mantengamos en el estudio de del mover del Espíritu Santo en las iglesias, del mover el Espíritu Santo en nosotros, porque muchas personas son bautizadas en el Espíritu en su intimidad, orando, como me pasó a mí. O sea, no hubo una evidencia física delante de todo el mundo, eso pasó posteriormente después, pero la evidencia para mí de que yo estaba recién bautizada en el Espíritu Santo y fuego fue en mi intimidad orando, cuando yo sin darme cuenta estaba hablando lenguas, pero eran lenguas que estaban edificando. Acuérdense que cuando oramos en el Espíritu, oramos para nosotros mismos, y eso es otro de los temas que vamos a estar estudiando la semana que viene, porque cuando oramos recibimos, ¿verdad?, esa manifestación física del Espíritu Santo en la iglesia. Es importante que nosotros podamos tener, como dice aquí, que podamos tener el control de esas lenguas, de esos idiomas, ¿verdad?, que el Señor nos da. Son idiomas ¿verdad?, que muchas veces se manifiestan en otros idiomas humanos, y muchas veces, y casi siempre es en oración, son que se hablan en el Espíritu. Amén. Así que es para edificación de nuestro propio espíritu. Así que hasta aquí la clase de hoy. Les invito
eh, que lean Hechos. Hechos es un libro donde habla mucho acerca del Espíritu Santo, y tenemos que entender, ¿verdad?, que es tan bonito recibir esa plenitud del Espíritu Santo, pero es mucho más bonito comenzar y enfocarnos por recibir la salvación, por ser obedientes, por buscar el bien no solo de nosotros, sino de todos. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo de muchas formas, y el Señor nos las va a dar. Pero es importante que nos amemos uno a los otros, que el Señor Jesús sea primero en nuestras vidas, y que busquemos la forma de llevar el Evangelio no solamente hasta los confines de la tierra, sino a los que están cerca de nosotros, que puedan conocer el Evangelio, recordando que no es obra de nosotros, la obra del Espíritu Santo, que redarguye, y la persona puede sentir el deseo de entregar su vida al Señor, arrepentirse de sus pecados y comenzar de nuevo en Cristo. Se convierte en una nueva criatura en el Señor. Así que yo les exhorto que todos los que, ¿verdad?, de los que nos están escuchando, que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador, que puedan reconocer el poder, ¿verdad?, el amor, la paz, el gozo que tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Hay muchas cosas que vienen detrás de todo esto, muchas bendiciones, donde nosotros podemos ser edificados y podemos ser llenos del Espíritu Santo, y podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Solamente Dios y nosotros conocemos lo que hay en nosotros, en nuestro corazón, lo que hemos pasado, lo que hemos podido superar, lo que no hemos superado, el bien que hemos hecho, el mal que hemos hecho. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, la palabra dice que venimos a ser nuevas criaturas en Cristo, porque todo lo malo es borrado, todos nuestros pecados, todo nuestro pasado es borrado, y comenzamos una nueva vida en Cristo. Y la forma de tú llevar una nueva vida en Cristo es a través de la palabra de Dios. No somos santos, somos personas que dependemos de Dios, somos personas que hemos creído por fe, que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, que sabemos que hay un Dios que desde el cielo nos está mirando, sabemos que hay Dios es nuestro Creador, ¿verdad? Sabemos que Jesús es nuestro Salvador, que Él, siendo Dios, vino y pasó por nosotros para darnos la salvación, para darnos esa segunda oportunidad. Porque, hermano, desde que la tierra fue fundada, desde Adán y Eva, Dios siempre quiso que todo fuera perfecto y todo fuera bonito. Fue el hombre, la ambición, quien dañó los planes de Dios. Y hoy en día vemos cómo pasan situaciones, y nosotros si analizamos podemos ver que es obra del enemigo. Pero Jesús vino para, ¿verdad?, cancelar todas las obras del enemigo. Así que, como les dije al principio, es nuestra actitud y nuestra forma de llevar la vida ahora en Cristo quien nos ayuda a ser mejores personas. Y en medio de la adversidad y en medio de todo este caos que estamos oyendo, las noticias bombardeando acerca de diferentes cosas que están pasando, tenemos que entender, ¿verdad?, que escrito está. Y nosotros lo que tenemos que es acercarnos más a Dios. Sabemos que Cristo viene pronto, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, que Cristo viene pronto. No tenemos por qué tener temor, sino más bien afincarnos al Señor y pedirle al Señor que tenga misericordia de estas personas, ¿verdad?, que actúan en su propio ego, en su propia forma de pensar, y que no ven las consecuencias. Amén. Pero seguimos hacia adelante. Así que les espero el jueves que viene, y vamos a estar el jueves que viene
con la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia. A ver cómo se manifiesta en la iglesia y qué significa para la iglesia la llenura del Espíritu Santo. Mañana a las 6 de la tarde los invito vamos a estar teniendo una sección Somos Familia. Es algo bien íntimo, algo sencillo, y vamos a estar hablando de la palabra de una forma diferente, no como estudio. Amén. Así que les invito mañana a las 6 de la tarde que se puedan conectar nuevamente. Recuerden, Somos Familia, y vamos a estar hablando de la palabra en otra forma, no como estudio. Y les invito a este domingo 22 de junio, vamos a estar aquí en la Iglesia de Cristo de Jerusalén celebrando los padres. Están invitados todos los que quieran llegar hasta la iglesia. Vamos a tener culto regular, estudio bíblico, culto regular, y luego vamos a estar compartiendo como familia, porque el cuerpo de Cristo es una familia. Y nosotros aquí nos gusta compartir mucho, nos vemos como hermanos unos a otros, nos ayudamos, y está usted invitado. Les recibiremos con mucho amor, como siempre lo hacemos, como el Señor lo haría, con sus brazos abiertos. Así que hasta aquí la clase de hoy, y no olviden leer Hechos, no olviden conectarse mañana a las 6, y los espero aquí el domingo. Están invitados todos. Los espero aquí el domingo 22. Recuerde que Dios le ama profundamente, que no importa en la situación que usted se encuentre, Dios es la solución. Dios es la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras heridas, a todo lo que llevamos dentro. Jesús es poderoso y hace de lo imposible posible. Se los digo yo, que nunca pensé que mi vida iba a tornar donde estoy ahora. Y puedo sentir la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que les invito a que visiten una iglesia. Si no pueden llegar hasta la iglesia nuestra, Cristo Jerusalén en Santa Juanita, primera sección, calle 27, WK13, busca una iglesia donde congregarse. Lo importante es que sea de sana doctrina, que crean en Dios como Todopoderoso, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y que le invite a usted a seguir al Señor, a leer la palabra y a no juzgar, a amar sobre todas las cosas. Amén. Usted lea la palabra y ahí usted sabe dónde va a encontrar una iglesia de sana doctrina. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas bendiciones.